Hace 7 años de la iglesia de Calchucheta nació una iglesia nueva que se llama La Vid y nos ha movido en diferentes lugares, sobre todo al norte de la ciudad, y llevamos un año congregándonos en la séptima con 156. Ahí pasan y ven donde están esas torres altas, esos edificios, ahí justo al frente el Señor nos ha regalado un local muy bello y pues una congregación de hermanos de 70 miembros y en 15 días tenemos campamento de familias. Les agradecemos que oren por ello. Casado, mi esposa y mis 2 hijas menores no vinieron porque ya tienen entrenamiento de voleibol temprano y pues están en la iglesia que les queda más cerca ahí, pero vine con mi hijo Matías y ahí salúdenlo, pregúntenle, él tiene muchas cosas por comentar y qué alegría nuevamente estar acá y qué alegría estar compartiendo la palabra del Señor. Y el título de esta enseñanza es ¿juzgar o no juzgar? Y es de el libro de Mateo, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Es la enseñanza más larga del Señor Jesús y tiene muchos mensajes muy importantes. Algunos lo llaman que es la constitución del reino de los cielos. Y vamos al capítulo 7, donde el Señor justamente habla de ello. ¿Y por qué les comparto esto? Venimos estudiando el Sermón del Monte allí en la iglesia y hace unos días tuve la oportunidad de compartir esta enseñanza que impactó especialmente mi vida y yo creo que me sigue desafiando el Señor en ello. Y ya se acerca en estos días el Mundial y algunos, los que les gusta el fútbol, imagínense si cambiaran las reglas y ya no fueran 11 contra 11 sino 20 contra 5 y si ya no hubieran líneas y si quitaran el arco y si ya no hubiese jueces, ¿cómo sería? Sería un despelote, sería un caos, porque pues las normas del fútbol es lo que hace al final que sea un deporte interesante. Ahora imaginémonos una sociedad sin leyes, sin normas de tránsito, cada uno pasa cuando quiere, no hay semáforos, no hay límites de velocidad, no hay normas, no hay nada que regule las leyes. Yo puedo hacerle robar y no pasa nada, me felicitan, maltratar y no pasa nada. ¿Cómo sería nuestra sociedad sin normas, sin leyes? ¿Cómo sería? También otro despelote más grande, un caos. Ahora imaginémonos un hogar donde pues, no se pagan las cuentas, que los niños coman dulce todo el tiempo, que nadie organiza, ni lava la loza, ni saca la basura, donde los esposos y las esposas no cumplen los votos, todo el mundo viendo pantallas todo el tiempo, salen sin avisar. ¿Cómo sería ese hogar? Como decían por ahí también, un despelote, un caos. El Sermón del Monte nos da a nosotros como creyentes cómo debe vivir un creyente, las normas. El Señor Jesús decía, oísteis que fue dicho, o sea, la ley se dijo, pero yo os digo. Y el Señor nos da instrucciones y normas de cómo es el anhelo que el Señor quiere que un hijo de Dios viva. Y les animo, si tienen un tiempito, de leer todo el Sermón del Monte de corrido, es precioso y hay muchas cosas muy prácticas para nosotros hoy, para los hijos de Dios. Y en el Sermón del Monte, el Señor estaba en una montaña y había muchas personas, seguidores, discípulos, muchos curiosos, y vamos allí, a este pasaje. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y pues que el Señor sea guiándonos en este momento. Este pasaje también está en paralelo. El Señor Jesús en el libro de Lucas lo registró y ahorita vamos a saltar un momento a este, pues habla casi lo mismo, pero complementa algunas partes en Lucas capítulo 6 y habla acerca, y vamos a ver esta pregunta: ¿juzgar o no juzgar? Entonces vamos a la lectura y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Y cuando leí este pasaje, varias cosas quedaron claras, pero otras quedaron como, oiga, esto no está tan claro, y les invito a que hagamos juntos, vayamos a la palabra, y hay un método que cuando enseño, animo a que todos lo hagamos al mismo tiempo, y se llama el método hora, o cuando día a día vayas a la palabra del Señor, es una sugerencia, es un buen método, es el método hora, y es observar, primero el texto que dice, y observar las palabras, cuáles son los énfasis, quién está hablando, dónde está hablando, a quiénes, los verbos principales, las palabras que se repiten. Cuando una palabra se repite, ahí hay un énfasis. Primero observar, leer una vez, varias veces puede ser. Luego reflexionar. Entonces, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué está queriendo decir el Señor ahí? ¿A quién Él está diciendo en esa época? Y eso hoy también que es relevante y vigente para nosotros. Observar, reflexionar, y algunos quedan solo hasta ahí, pero el ánimo siempre es que la palabra de Dios la llevemos a la aplicación, a nuestras vidas. Entonces el ánimo es que observemos atentamente, reflexionemos profundamente y apliquemos obedientemente. Y como el método se llama ahora, ¿qué debemos hacer? Orar, oremos y continuamos. Señor Dios, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque aquí hay sabiduría, porque aquí están tus pensamientos, lo que tú quieres decirnos. Y gracias porque hay algo para nosotros hoy aquí. Gracias por el gran maestro, el Señor Jesús. Gracias por estas palabras que Él dio a sus discípulos y a muchas personas allí en este sermón, y las cuales son relevantes, útiles, desafiantes, necesarias, confrontantes para nosotros hoy. Utiliza este tiempo, Señor, que todos juntos y que tu palabra nos ilumine y nos lleve a abrir el entendimiento, a observar, a reflexionar, y que saliendo de aquí salgamos para aplicar lo aprendido. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y oramos en el nombre de Jesús, que nos dirijas. Amén. Entonces volvamos a leer el texto nuevamente, 7, del 1 al 6, y observemos atentamente. Y ahora voy a hacer algunas preguntas de las observaciones que vemos todos juntos allí. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Nuevamente está hablando el Señor Jesús. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿O por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué personajes vemos? ¿Quiénes están presentes en este momento de lo que vemos aquí? ¿O de quién está haciendo referencia? Hay un pueblo, sí. El que está hablando es el Señor Jesús, nuevamente. Y en lo que está hablando, habla de dos personas. Uno que juzga y otro que está recibiendo un juicio. Hasta ahí. Y habla de, y cómo hace referencia del uno y el otro. Dice, cuando el vecino haga, no. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Hermano. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Está haciendo referencia a algunos que se conocen. Uno está juzgando y otro está recibiendo un juicio. En estas observaciones, ¿qué palabra les llama la atención? Está juzgando un hermano. Está juzgando un hermano, entonces el verbo juzgar, y por eso el título de la enseñanza, juzgar o no juzgar. Dice, y con la medida que midas, serás medido. O como veas al otro, al hermano, al prójimo, Dios también hay algo que está viendo hacia ti, y hay un juicio y una consideración que el Señor está teniendo hacia ti. Hay una palabra fuerte allí en el versículo 5, que empieza el versículo 5, ¿cuál es? Y ahí está con símbolo de admiración, o sea, no fue una palabra suave, sino hipócrita.
seguro todos quedaron, y el contexto en el Sermón del Monte, 4 veces se menciona la palabra hipócrita, y está en el capítulo 6, versículo 2, ahí está hablando de la limosna, del dar, del ayudar, y hace un contraste entre dos tipos de personas, uno que da a otros que ayuda para que lo vean, y para que lo admiren por lo generoso que es, y el Señor dice, no sean como los hipócritas, si tú vas a dar o ayudar, hazlo en secreto, y el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Después del versículo 5 al 11, Jesús enseña acerca de la oración, y allí habla de la oración del Padre Nuestro, pero también en el versículo 5 aparece la palabra, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces hace un contraste, algunos que oran como hipócritas, que van a los templos, levantan las manos para que los vean, para que vean cómo son de espirituales, pero dice, no hagas eso, dice, ve, en cambio tú, ¿y qué es lo opuesto a un hipócrita? Sincero, alguien sincero. No lo dice explícitamente el texto, pero dice, no seas como los hipócritas, entonces sé sincero, y dice, más tú cuando ores, versículo 6, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y luego enseña la preciosa oración del Padre Nuestro. Y luego el versículo 16 al 18, el Señor Jesús enseña del ayuno, y también dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? En el original, en el griego, significa alguien que utiliza una máscara. Alguien que utiliza una máscara es un hipócrita. Y simboliza los que utilizan máscaras y aparentan, y aquí habla de alguien que aparenta para dar, alguien que aparenta para hablar, y aquí alguien que aparenta para ayunar, y se muestra, no, yo estoy pálido, y vea lo piadoso que yo soy, y estoy ayunando, y el Señor dice, no sean como los hipócritas, mas tú, cuando ayunes, no unjas tu cabeza, sino en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en lo público. Y luego, la siguiente mención es aquí, la lectura que hicimos, del capítulo 7, y vemos un contraste de dos tipos de personas, y ya vimos personas claves, palabras claves, verbos, y en este pasaje, ¿qué podemos ver de Dios? ¿Qué nos enseña del carácter de Dios, de la forma de ser de Dios? Que Él es maestro, que Él instruye, que Él es un juez, que Él es sabio, que Él es radical, que Él conoce el ser interior, y seguro allí ustedes están meditando y pueden ver otras cosas también del carácter de Dios allí. Y bueno, podemos tener más observaciones, profundizar, cuando hagamos estudios así, tener comentarios, Biblias de varias versiones, y profundizar en todo ello y tener una observación atenta, luego reflexionar profundamente y luego aplicar, como les invitaba hace un momento. Y vamos a ver 4 puntos de este pasaje. El primero de ellos es que en la vida siempre habrán espigas, o en una versión lo llaman motas, y siempre habrán vigas. Entonces está hablando de dos hermanos, de una persona que ve en el otro una espiga, una mota, algo pequeñito en el ojo del otro. Y el Señor dice, tú estás viendo la falla del otro, pero no te das cuenta que tienes una viga, un tronco grande en tu propio ojo que no te deja ver. En la vida habrán problemas, siempre veremos el punto negro en la pared, y a veces no les sucede, a mí me pasa, que es más fácil ver ese punto negro en los demás y no en nosotros mismos, y es lo que justo el Señor está llamando aquí a que consideremos. En la vida siempre habrán fallas, y esas fallas podrán ser sin intención, o intencionales, o pueden ser pecados, o pueden ser errores. Vivimos en un mundo caído, y nosotros, a pesar, como creyentes, somos redimidos, regenerados. El Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación, de perfeccionamiento, de santificación progresiva en nuestras vidas, pero aún así hay una carne que a veces, si no la mortificamos, nos lleva a pecar y fallamos. Todos tenemos errores y somos honestos y somos sinceros acá. Hipócrita es el que diga que está libre de pecado. Es una realidad que tenemos errores
Y si miramos los ojos de los demás, seguro encontraremos espigas. Y vamos a ver dos pasajes cuando a veces nosotros podemos juzgar a alguien más injustamente, o juzgar a alguien más injustamente o justamente. Hace unos días, por darles un ejemplo de un juicio injusto, íbamos saliendo para la iglesia domingo en la mañana y vi a mi hija. Y yo le dije, hija, ¿qué son estas horas para estar comiendo chicle? Y ella me dijo, papá, estoy comiendo pan. Y yo, perdón, hija. Pues ella de afán se metió el pan y llega camino saliendo. Y yo tenía el prejuicio porque a ella le gusta el chicle. Y como la vi masticando, yo pensé que estaba comiendo chicle y lancé un juicio contra ella. Pero fue un juicio injusto, porque en realidad no estaba comiendo chicle. Yo tenía el prejuicio de que ella, como le gusta el chicle, el domingo a las 9 de la mañana estaba comiendo el chicle, y no era así. Yo me equivoqué. Vamos a ver en la palabra del Señor una ilustración también de justo eso. Sin perder Mateo, pongamos el dedito ahí o pongamos un papelito o vayamos a Lucas, del capítulo 7, del 36 al 50. Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Y vamos a ver cómo dos personas, alguien lanza un juicio contra alguien más, y vamos a ver que es un juicio que está juzgando a alguien, pero es un juicio injusto. Esa persona no está haciendo nada malo. Dice el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, un fariseo lo invitó, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, trajo un perfume, algo muy especial para esa época. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, del Señor Jesús, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, estaban en la casa, imaginen la escena, una cena, el Señor Jesús, en esa casa del fariseo entra una mujer, vierte un perfume especial y llora, y es como una muestra de reconocimiento del Señor, de su divinidad, de quién era Él. Ella se humilla, le alaba, le exalta, y este hombre, ¿qué hace? Dice, versículo 39, cuando vio ese fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, no le dijo a nadie más, sino ahí en sus pensamientos ya estaba teniendo un juicio. Él para sí mismo pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces estaba lanzando un juicio ¿contra quién? Contra la mujer. Y también directamente a quién estaba juzgando en ese momento, al Señor Jesús. ¿Cómo así que este maestro no sabe quién es esta mujer y que permite que se acerque a él? Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno 500, otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces estaba este Simón, este fariseo, emitió un juicio, y era un juicio justo o injusto. Injusto, estaba analizando la situación incorrectamente, tenía un prejuicio como el que yo tuve con mi hija y lanzó un juicio, y el Señor Jesús lo corrige y le dije: a ella se le ha perdonado mucho, y como se le ha perdonado mucho más, pues por eso está agradecida y sus pecados le son perdonados. Finalmente es la bella enseñanza allí, pero vemos esa actitud de juicios injustos que a veces nosotros podemos lanzar, pero en ocasiones nosotros podemos tener un juicio hacia alguien y puede que tengamos la razón, y vayamos Lucas capítulo 15, de alguien que sí lanzó un juicio justo, tenía la razón, pero la forma fue completamente incorrecta. Este pasaje precioso, Lucas capítulo 15, del 11 al 32, es la parábola del hijo pródigo, y aquí hay una gran enseñanza del padre amoroso que perdona a su hijo pecador arrepentido, pero hay una enseñanza secundaria, por decirlo de alguna manera. Y si recuerdan esta parábola, el hijo pródigo, un hombre tenía 2 hijos, su hijo menor dice: dame la herencia, se la da. ¿Qué hace este hijo? Va, la malgasta, la desperdicia, pierde todo y llega a lo más bajo, y estando ahí sin nada de toda la herencia que se le había malgastado, trabaja con los cerdos, ve la comida de los cerdos y dice: uy, tengo tanta hambre que incluso quisiera comer de esa comida, y recuerda lo que tenía en la casa de su padre. En ese momento, arrepentido, vuelve a su casa, su padre amoroso lo recibe, pero a donde quiero llegar no es esta enseñanza principal del padre y el hijo menor, sino miremos al hermano mayor y qué actitud tuvo él. Versículo 25. Y su hijo mayor, Lucas 15, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, o sea, cuando el hijo menor había vuelto, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces el hermano mayor tenía razón en la falla de su hermano menor. Claro, o sea, había desperdiciado, había rechazado a su papá, no había trabajado. Claro que sí, o sea, su hermano menor había fallado, pero la actitud de él al emitir ese juicio, su juicio era correcto, lo que estaba diciendo era correcto, pero lo que había en su corazón es lo que no estaba bien, y lo que había en su corazón es lo que conecta con la enseñanza de Mateo. Entonces volvamos allí a Mateo capítulo 7, donde entonces 2 personas, alguien emitiendo un juicio, otra recibiendo un juicio. En el caso de la mujer, el juicio que ella estaba recibiendo era incorrecto, era ni la forma ni lo que le están diciendo tenía la razón. Pero en el caso del hermano del hijo pródigo, el hermano mayor contra el hijo menor, ¿tenía razón? Sí, pero había fallado porque tenía enojo. Y vamos a ver en Mateo 7 este contraste, y del versículo 3 al 5, y es el contraste entre el hipócrita, y aunque no lo dice allí, lo opuesto al hipócrita es el sincero. Y aquí habla de 2 tipos de personas, y el Señor nos hable también a nosotros. Nuevamente, es inevitable que existan fallas, conflictos entre amigos, entre esposos,
entre padres con hijos, entre miembros de la iglesia. En diferentes lugares los conflictos son inevitables. No sé si por estos días han visto que en el Instituto Fiel están dando el curso de resolución de conflictos. Muy bueno. Y dice que algo de lo que aprendí allí, dice que los conflictos son como un pequeño fuego. Y a ese fuego tú le puedes añadir, es una chispa, y tú le puedes añadir más, como dicen, más leña a la candela y se agranda. O tú puedes aplacarlo. Los conflictos van a ser presentes en nuestras vidas, pero también los conflictos son una oportunidad en la cual podemos honrar a Dios. Y como vimos, si vieron en ambas lecturas que vimos en Lucas, lo que el Señor Jesús estaba enseñando era el perdón. Los conflictos son una oportunidad donde el Señor nos quiere enseñar a perdonar, nos quiere enseñar a mostrar amor, misericordia, y finalmente nos da la oportunidad de ser como Cristo, que Cristo nos perdonó. Siendo Él el ofendido, Él fue el que buscó y reconcilió la relación rota que había. La relación más rota que ha existido ha sido la relación entre Dios y el hombre. Y si Dios pudo restaurar la relación más rota, pues las relaciones entre nosotros también pueden restaurarse. Veamos este contraste. Versículos 3 al 5. Aquí habla del hipócrita y del sincero. ¿Y cómo es? Vamos a meditar un poco cómo es el hipócrita. El hipócrita, y lo vemos en los pasajes de Lucas, y aquí el Señor Jesús está hablando, el hipócrita ve fácilmente los defectos ajenos e ignora los defectos propios. O sea, ve la espiga, la mota en el ojo ajeno e ignora la viga en su propio ojo. En cambio, el sincero, por el contrario, reconoce sus propios errores. Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. El hipócrita es severo y duro y tiene dificultad para verse a sí mismo. Es duro con los demás, pero es suave consigo mismo. En cambio, el sincero reconoce su pecado y se arrepiente. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El sincero reconoce la falla, reconoce la viga. El hipócrita finalmente también es orgulloso. El sincero, por el contrario, es humilde. Puede que él no haya fallado, pero él no se pone en un nivel superior de autoridad moral contra el otro, sino es humilde. El hipócrita es ligero consigo mismo, se autojustifica. No sé si pasa que busca cómo justificarse y salir bien librado en situaciones de conflicto. El sincero mortifica su pecado y reconoce la justicia de Dios. El hipócrita primero mira el error de otro y no mira sus propios errores. El sincero primero se mira a sí mismo y luego ayuda al otro, que es lo que el Señor Jesús está mostrando aquí. El sincero dice: yo tengo una viga, o sea, yo también tengo fallas. Me examino a mí mismo, primero trato de ellos, saco la viga, y después, ahí el versículo 5, a la mitad del versículo dice: y entonces verás bien para sacar la paja del otro. Pero primero se mira a sí mismo y luego ayuda al otro. Algunos sacan de contexto el versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dicen: si ves, pues ahí dice que no hay que juzgar, punto. O sea, ni tú me dices nada a mí, ni yo te digo nada a ti, y ya, no juzgar. Pero no es lo que está queriendo decir el pasaje. Entonces, ante la pregunta del título del mensaje, ¿juzgar o no juzgar? ¿Si hay que juzgar o no hay que juzgar? No hay que juzgar cuando lo hacemos como un hipócrita. Cuando vemos a los demás sin vernos a nosotros mismos, cuando somos orgullosos, cuando somos severos con los demás, ahí no debemos juzgar. Pero cuando sí hacerlo, y es lo que vamos a seguir desarrollando, con una actitud humilde, cuando vemos y nos corregimos a nosotros mismos, y entonces, viendo bien, voy al hermano. Aquí finalmente en el pasaje sigue diciendo que cuando
vea, me evalúe, me corrige, vea mi actitud y vaya con una actitud correcta, vaya y saque la paja en el ojo del hermano. Entonces, sí hay que, no puedo pasar de la vista gorda. Si yo sé que alguien está en un error y lo amo, lo dejo en su error, ¿no? Pero no voy como el hermano mayor del hijo pródigo a darle más duro y a enojarme y a juzgarlo, sino con amor, con compasión, voy a él, primero hablando de mí mismo y luego ir al hermano. El hipócrita tiene una tendencia a exagerar el pecado del otro, el error del otro, y minimizar el pecado propio. En cambio, el sincero es sincero consigo mismo y con los demás. El hipócrita no se corrige. En cambio, el sincero se autoexamina y acepta la corrección. El hipócrita fomenta la condena. El humilde, el sincero, fomenta la compasión. El hipócrita no ve porque tiene una viga que no le permite ver. En cambio, el sincero ve con claridad. El hipócrita permanece en el error. En cambio, el sincero es perfeccionado. Cuando la palabra de Dios utiliza que somos perfeccionados, es que vamos madurando, vamos creciendo, porque la perfección total no la tendremos en esta tierra, pero cuando dice que somos perfeccionados o somos perfectos, es que somos maduros en Él. Y en este momento vayamos al pasaje de Lucas, que les dije que íbamos a tratar, que es esta misma enseñanza dada y registrada por Lucas en capítulo 6, versículo, vayamos allí. Lucas 6, desde el 37 al 42, y vamos a hacer otra vez esta lectura y vamos a ver que hay un contraste, se complementa con lo que estamos meditando en Mateo. Entonces, atentos y observemos aquí, del 37 al 42. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, y esto es lo que está diferente al pasaje de Mateo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Me parece bastante, pero lo que sí no está en Mateo y está aquí en Lucas es el versículo 39 y 40. Y es interesante, y tal vez a la primera lectura no es tan fácil de verlo para mí. Cuando lo vi la primera vez y estaba meditando en ello, no era claro, y reflexionando un poco, dice, aquí les da dentro de esa enseñanza una corta parábola. Dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces está hablando de dos ciegos. ¿Y quiénes son? Entonces está hablando del ciego que está juzgando, que quiere ayudar al otro que está ciego. Y dice: ¿cómo puede un ciego ayudar al otro ciego? Pues se van a caer. Si yo quiero ayudar al otro, primero lo que no me permite ver, lo quito, el pecado, el orgullo, lo que está en mí, que no me permite ver, lo quito, y entonces yo como con autoridad y con amor puedo ayudar al otro. Eso es lo que está queriendo decir allí. Y el contraste de ciego es alguien que puede ver, y finalmente el Señor lo que quiere enseñarnos a nosotros es que podamos ver con claridad y entender las situaciones,
y entender cuando peleamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Entre hermanos puede suceder, es una realidad, pero evaluémonos primero a nosotros mismos. Y hay circunstancias en las que estamos ciegos, no vemos bien, no entendemos bien, y dónde está la sabiduría para discernir en el Señor. Y primero hablarnos a nosotros mismos, después veremos bien, y cuando vemos bien podemos ir y ayudar a mi otro hermano que está ciego y que tiene una espiga, una mota, una paja, una falla, un pecado puede ser, y podemos ayudarlo. Y el versículo 40 dice: el discípulo no es superior que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí nuevamente está hablando de las mismas dos personas. Dice, hay un maestro que quiere ayudar al otro, y hay un discípulo que falló y que alguien le necesita una corrección. Puede ser un padre hacia un hijo, pero dice, el discípulo no es superior a su maestro. Y nosotros, lo querramos o no, todos somos maestros. No es solo el maestro que se para aquí, todos somos maestros, todos estamos enseñándonos mutuamente. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de maestro quiero ser? ¿De los buenos o de los malos? Padres, obviamente, somos maestros de nuestros hijos. Las personas adultas en esta iglesia son maestros de los jóvenes, hablando o sin hablar. Somos maestros de nuestros vecinos, sí, como él ve cómo nos comportamos y qué hacemos, estamos enseñando algo, estamos mostrando algo. Y si nosotros primero nos corregimos a nosotros mismos, podemos ir y ayudar nuevamente al prójimo y al hermano. Dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si yo me evalúo y corrijo mi vida y voy al hermano y lo corrijo, estamos siendo perfeccionados, estamos creciendo, estamos madurando en la fe, es lo que está queriendo aquí decir en esta parte. Volvamos a volvamos a Mateo. Ya vimos este contraste. Y seguro aquí reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo están nuestras relaciones, dónde estamos. Y el Señor nos anima finalmente a que seamos acá. Y que no seamos como el versículo 5, y finalmente a quien les estaba hablando en el Sermón del Monte había muchos fariseos y muchos maestros que conocían mucho, pero finalmente su vida no reflejaba lo que el Señor decía, y el Señor nos juzga como hipócritas, y el Señor nos llama a nosotros que seamos sinceros, humildes, y tengamos esa misma actitud que el Señor tuvo con nosotros. Y un poquito más adelante, versículo 12, está un verso que llaman algunos la regla de oro. Dice así: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también las haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, si de alguna manera se resume toda la ley, el Pentateuco, y si de alguna manera se resumen los profetas, mayores y menores, aquí el Señor Jesús lo resume en este versículo, en esta frase: todas las cosas que quieren que los demás hagan con vosotros, así también hazlas con ellos. Entonces, como yo quiero que a mí me juzguen, me traten alguna vez, pues de la misma manera yo debo tratar a los demás. Y si yo trato con dureza, con orgullo, y si mi hermano falla y yo le caigo encima para hacerlo sentir peor, pues finalmente dice, nadie quisiera eso. Y entonces si yo me pongo en la otra posición, cuando yo falle y yo quiero a alguien, es que venga, me anime, me lleve al Señor, ore por mí, tenga compasión, me muestre su palabra, me ame. De esa manera, si yo quiero que hagan eso conmigo el día que tengo un día malo y falle y peque y caiga, pues de esa misma manera también yo debo ver y considerar a los demás. Así que todas las cosas que quieran que los demás hagan con ustedes, y nos está hablando de nosotros hoy, así también nosotros las debemos hacer con los demás. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿debemos juzgar o no juzgar? No cuando lo hacemos hipócritamente, con orgullo, buscando destruir al otro. Sí cuando lo hacemos con humildad, buscando restaurar la relación, buscando levantar al caído, viendo al otro como Dios nos ve a nosotros, y con el perdón que Dios nos da a nosotros,
de esa misma manera, ese perdón y esa misericordia también darla a los otros. El versículo 6. Y ese versículo ahí, no sé si les sucede que a veces uno está en la palabra y hay pasajes que no son claros, o son pasajes que son muy fuertes y yo prefiero saltármelo. O en una enseñanza a lo mejor me lo salto porque es que es difícil, es muy fuerte, pero está ahí. Está ahí y tal vez ahí en eso es donde hay que parar y analizar y buscar un comentario o preguntarle a un hermano que sepa un poquito más en ese ejercicio de observación. Y es el versículo 6. Y recordemos que está hablando el Señor Jesús y habla de manera fuerte. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En ese entonces los perros no eran como hoy día los perros que son tiernos y que algunos consideran como un miembro de la familia, algunos le hablan, los tratan como hijos. No, en ese entonces los perros eran animales callejeros, eran considerados impuros, agresivos, carroñeros, y simbolizaban personas hostiles, burlonas, violentas o que despreciaban lo sagrado. En ese entonces un perro significaba eso. Y se no den lo santo a los perros, o sea, este tipo de personas, ni den vuestras perlas, es decir, aquello que es valioso, se lo den a los cerdos. También los cerdos eran considerados en esa época impuros y con incapacidad de valorar lo santo. La imagen de cerdos pisoteando perlas muestra algo absurdo, o sea, como algo muy valioso, dándoselo a alguien que no lo valora, que lo va a ensuciar, que lo va a menospreciar, no entiende el valor que está dando aquí, que es una perla. Y aquí, ¿cuál es la perla? Estamos hablando del perdón, finalmente, ¿qué mensaje trae el perdón, la misericordia, la restauración? Eso, en otras palabras, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el Señor perdonándonos a nosotros, pecadores que habíamos caído, y Él buscando restaurar la relación. Y es un mensaje de perdón, de humildad, de restaurar las relaciones, de considerar al otro, de ayudarlo, no de juzgarlo, sino de juzgarlo para animar, para levantar, para perdonar. Y dice que hay algunos, dice, y es un extremo que no debemos caer, dice: no deis este mensaje precioso que son estas perlas a aquellos que los menosprecien, a perros o a cerdos, los compara en el versículo. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso no es que el Señor Jesús nos mande ahora a nosotros que rechacemos o despreciemos a otros o que odiemos a otras personas. Más bien que entendamos que hay personas que están cerradas a esto, que son hostiles, que están endurecidas y que no están preparadas para ciertas verdades. Y pasarán, y sobre todo con no creyentes, que mostraremos perdón, mostraremos el Evangelio práctico en nuestras vidas, buscando no juzgar, ayudándolo: mira, fallaste en eso, ten presente, y rechazarán y serán hostiles y no querrán oír. Y ahí el Señor Jesús dice: bueno, ese mensaje, esa perla del Evangelio precioso, si no es el momento, si no es la persona, si lo menosprecia, ya cumple con tu labor, pero no sigas dándole perlas a quienes los menosprecian. Algo que me llamó la atención viendo comentarios es que, y meditándolo, veo que es una realidad hasta ahora en lo que he leído en el Evangelio, y Andrés, si me equivoco me corrige. El Señor Jesús, los milagros y las señales que hizo, las hizo a personas humildes, a personas arrepentidas. Pero con los incrédulos, los hipócritas, los orgullosos que vino, a ellos el Señor Jesús no les mostró sus señales o sus milagros. Y esas son estas personas duras y hostiles, que seguro cada uno de nosotros ha encontrado. Tal vez no es el momento. El apóstol Pablo fue muy duro y el Señor lo tumbó y lo transformó, y el Señor puede hacer eso. Pero entonces no caigamos en dos extremos. Uno, lo que venimos viendo de no juzgar con arrogancia o siendo hipócritas. Pero el otro extremo es no ser ingenuo y no discernir, y ahí insistir, alguien que rechaza, incluso puede, no te está rechazando a ti, está rechazando el perdón de Dios, rechazando al Señor Jesús. Y saber en qué momento, no sé si se recuerdan cuando el Señor Jesús enviaba de dos en dos a sus discípulos a predicar, y dice: algunos lo recibirán, otros no.
y en esos donde no, límpiense los pies, que era un señal de, bueno, cumplí mi labor y sigan por su camino. Y en algunas relaciones, en algunos momentos puede pasar eso, donde, sobre todo con no creyentes, uno está ahí, dice, bueno, ya no más, ya está en un momento que está ofendiéndome a mí, está ofendiendo a mi familia, está ofendiendo al Señor, yo ya di lo que tenía que dar, rechazó esta perla del Evangelio y seguiré el camino, oraré por él y vendrá una nueva oportunidad. Y eso es este versículo 6 que está puesto también allí en medio de esto. Como una idea central, si hoy salimos de aquí, llegamos por la tarde y nos preguntan, bueno, ¿qué aprendió en la iglesia hoy? Cada uno puede decir algo, pero aquí una frase para recordar que cuando vuelva a leer este pasaje o cuando en algún momento tenga un conflicto en mi vida, puedo pensar y decir, antes de juzgar o corregir a otro, debo examinarme a mí mismo para luego ayudar con humildad, compasión y entendimiento espiritual. ¿Debemos juzgar? Sí. Con la correcta actitud de humildad, compasión y entendimiento espiritual, primero evaluándome a mí mismo. Y es algo que el Señor ha trabajado en mi vida últimamente, porque el orgullo es un pecado que no se ve, pero está ahí. Y el Señor está tratando y quiere tratar a lo profundo de nuestras vidas, en lo profundo. Vamos a ver 3 versículos que nos muestran cómo hacer esto, o que nos evidencian cómo hacer esto. Observemos atentamente, reflexionemos profundamente y ahora vayámonos pensando en la aplicación para nuestras vidas, para que lo hagamos obedientemente. Colosenses 3, del 12 y 13 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, o sea, una misericordia profunda, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, que debe vestirse un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, un discípulo de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Ahí, soportándonos, ¿por qué? Porque habrá conflictos, habrá problemas, habrá dificultades en el hogar, en la iglesia, donde quiera, en la familia, donde quiera que estemos. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Soportar y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, de perdón tan grande que el Señor nos ha dado a nosotros, de esa manera y con ese perdón tan grande también nosotros debemos perdonar a otros, en el momento que incluso nosotros hayamos sido los ofendidos en diferentes circunstancias, llenos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es de los que nos debemos llenar para ir al hermano, ir a mi hijo, ir a mi esposa, ir a mi hermana en la congregación y corregirle. Algo más, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta palabra unos a otros aparece varias veces en la Biblia, no sé si la han visto. ¿Y qué debemos hacer unos a otros? Aquí está diciendo que debemos perdonarnos unos a otros, que debemos ser benignos unos a otros. En otros pasajes dice que debemos soportar las cargas los unos de los otros, que debemos edificarnos los unos a los otros. Y en ese proceso crece mi hermano, pero también estoy creciendo yo y el Señor está moldeando y haciendo una obra en mí. Debemos ser humildes para recibir el sabio consejo de Dios, que hoy estamos recibiendo en esta enseñanza. Pero debemos ser aún más humildes para dar el sabio consejo de Dios a otros. Humildes para recibir lo que Dios nos dice y aún más humildes para llevarlo a otros. Y cerramos con este pasaje, Romanos 15:14. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo amonestar? ¿Cómo corregir? Este versículo lo dice de una manera preciosa y vamos a leerlo 2 veces. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento
y capaces también de amonestaros los unos a los otros, o sea, de corregirnos los unos a los otros, de juzgarnos en amor los unos a los otros. Pero ¿qué hay que hacer para amonestarnos los unos a los otros? ¿A quién le gusta el plan? Fíjate, le dice, bueno, camine, vamos a amonestar al hermano. Uy, sí, camine, chévere, super plan. No es chévere, es difícil, es incómodo. Pero aquí dice que sí se puede. Y que si vemos una espiga, una paja en el ojo del hermano, pues vamos y a corregirlo y ayudarlo. Tal vez él no lo está viendo, pero a algunos les gusta solo eso, amonestarse los unos a los otros. Pero previamente, lo primero que debemos tener, y me gusta como lo dice Romanos, debemos estar llenos de bondad. Debemos estar llenos de todo conocimiento. Entonces decir, no, lo que a mí me parece, y entonces te digo eso, no. Dios dice. Y esto es lo que el Señor enseña. Y recuerdan que comencé hablando de un mundial donde no hay reglas, o una sociedad donde no hay leyes, o una familia donde todo es un despelote, es un caos. Pero finalmente, ¿qué es lo que organiza, ya no hablando de fútbol ni hablando de la sociedad, sino organiza nuestras vidas? El conocimiento de la palabra de Dios y el amor del Señor, y cómo perdonó, y cómo es misericordioso, y llenos de ese conocimiento y llenos de bondad, porque imagínense ir con conocimiento pero ir sin bondad. ¿Qué estamos haciendo? Pues cojamos los bibliazos y destruyámoslo, y eso no es. Debemos tener el conocimiento, sí, pero un conocimiento llenos de bondad, para luego amonestarnos los unos a los otros. Todos en algún momento estaremos delante de un juicio, y es un juicio delante de Dios. Si tú no has creído en el Señor Jesús, tú vas a estar delante de Dios en algún momento para un juicio de salvación o de condenación. Dios, el juez justo, hará eso con toda la humanidad. Si tú crees, tienes tu fe depositada en el Señor Jesús como sustituto perfecto, como Salvador, pues ese juicio el Señor Jesús fue el que lo asumió. Pero también nosotros enfrentaremos un juicio ya como creyentes delante del Señor por todo esto que estamos aprendiendo, y cuando lo que pasa en nuestras vidas y cómo vemos al hermano y podemos ignorarlo o podemos ayudarlo, amonestarlo lleno de bondad y lleno de conocimiento. Todos estaremos delante de Dios algún día como un juez. Y imaginemos esta situación. Una ilustración que nos ayuda a pensar en ello. Imaginémonos que nos pasamos por alto una ley de tránsito, una infracción. Nos pasamos un semáforo, pero pasarse un semáforo tiene una gran multa. Y esa multa, cuando uno tiene varias multas de tránsito, ¿qué pasa? Le quitan la licencia de conducción, nos quitan la libertad de seguir conduciendo. Y tú buscas a un amigo, listo, fallaste, te pusieron una gran multa que no puedes pagar, perdiste tu libertad, perdiste tu licencia, buscas a un amigo, a un juez, y ese juez dice, pero es la ley, yo no puedo pasar por encima de la ley, pero ese juez paga la multa y te da la libertad, y dice, ya la multa quedó perdonada, toma de nuevo tu licencia. El juez no quitó la ley, sino lo que demandaba la ley, él mismo lo pagó. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que, la multa que nosotros merecemos por el pecado, es la condenación. Y no sé si todos aquí lo tenemos claro, pero yo creo que siempre es bueno en las predicaciones llegar al Evangelio, llegar al mensaje de salvación del Señor. Y todos delante de ese juez hemos fallado, pero la multa que debíamos pagar nosotros la pagó el Señor Jesús en la cruz. Y si reconocemos eso, cambia nuestra eternidad para salvación, pero cambia también nuestra vida práctica hoy, para que si tuvimos un juez bondadoso con nosotros, también podamos ser jueces bondadosos los unos con los otros. Y esto aplica como padres, aplica en la iglesia, aplica con otros hermanos, aplica cuando hay conflictos, y cuidémonos de los juicios injustos, de
tener prejuicios y estar analizando algo que en realidad no es, pero también sí cuando el hermano está fallando, poder ir. Y en Mateo 18 el Señor Jesús enseña, primero ve tú, y si el hermano no corrige, ve con alguien más y haz este proceso. Y si aún no, pues dilo a la iglesia. Y si aún no, pues a este es el que está rechazando 1, 2, 3 veces, me mostraron amor con bondad, todo eso rechaza, listo, entendemos, dejarlo al Señor y el Señor obrará. Pero nosotros hicimos y fuimos obedientes a lo que el Señor Jesús nos llama. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios justo, pero eres un Dios también humilde. Un Padre amoroso. Gracias por lo que nos mostraste, Señor, y permite que el mensaje del Evangelio, donde el Señor Jesús, el que enseñó estas palabras, Él después las vivió, y Él, siendo inocente, fue a la cruz para darnos perdón. Y ahora nosotros, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no ayudar? Pero en ese proceso permítenos evaluarnos a nosotros mismos y examinarnos, corregirnos si debemos hacerlo. Y luego con conocimiento, con humildad, con compasión, vayamos a nuestras esposas o a nuestros esposos, a ayudarlos, a corregirlos, a nuestros hijos, a instruirlos en amor. Si hay conflictos en medio de nosotros, ayúdanos a resolverlos, Señor, para darte la gloria a ti y para que seamos perfeccionados, que crezcamos en ti. Gracias porque eso lo podemos hacer no por mérito nuestro, sino porque tu Espíritu Santo nos lo permite hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecer nuestras relaciones como iglesia y crecer. Y el Señor Jesús dice que si algún día el mundo ven que somos tus discípulos, no es por cargar una Biblia bajo el brazo o por cantar, sino reflejaremos al mundo que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, porque a veces esto no es fácil, pero tú lo hiciste y tú no lo enseñaste y tú no lo mandas hoy. Gracias por este tiempo, por esta iglesia preciosa. Gracias por la Iglesia Universal, por las iglesias de Aposento Alto, por los misioneros que están buscando plantar iglesias. Y Señor, que hoy salgamos con ánimo, exhortados, desafiados por ti, para poner en práctica y aplicar esto que tú nos has enseñado. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.